Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días a todos. Les quiero agradecer en nombre de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado por haberse conectado el día de hoy a este ciclo de conferencias, con esta primera conferencia a cargo de la ingeniera Esther Arteta Reyes, la gestión del jefe de planta de concreto en tiempos cambiantes. Hemos querido montar un programa de conferencias. Inicialmente tenemos 5 conferencias, empezando con esta, orientadas a los jefes de planta sobre temas que tienen que ver no solamente con la actualidad, sino con el deber del día a día de un jefe de planta. Nos alegra que tenemos gente conectada de varios países. Tenemos una delegación importante de Puerto Rico, pero tenemos también Perú, tenemos Argentina, tenemos Guatemala, Panamá, Colombia. Entonces, pues nos alegra que estén aquí compartiendo con nosotros el día de hoy con la ingeniera Esther Arteta, pues que muy generosamente ha querido compartir parte de sus conocimientos. Ella tiene muchísima experiencia en la industria del concreto y yo diría que de las primeras mujeres lideresas que ha estado en esta industria, desarrollando el tema de tecnología y el tema técnico. Hoy en día nos acompaña desde Panamá. Como siempre, tenemos nosotros que recordar las declaraciones sobre prácticas no restrictivas de la competencia. Aquí lo que vamos a hacer en la presentación pues, es un tema completamente académico. Al final tendremos unas preguntas. Las preguntas, lo que les vamos a pedir para efectos de organización es que lo hagamos por el chat. Entonces, pueden hacer las preguntas por el chat y en la medida en que el tiempo nos dé, trataremos pues, de que la conferencista las responda durante la sesión o posteriormente. Les vamos a pedir a todos que también mantengan los micrófonos silenciados y que por favor apaguen las cámaras y dejemos únicamente la cámara de nuestra conferencista. Le agradecemos a ADCOL por el auspicio para esta conferencia del día de hoy y los invitamos a visitarlos en el sitio adcolconcrete.com, donde pueden conocer más información de la compañía. Entonces voy a pasar el control a la ingeniera Arteta, a convertir en presentador. Y Esther, ya tienes el control, ya puedes colocar tu presentación allá. ¿Listo? Perfecto. La tecnología y pude con la era digital. Gracias, Manuel. Gracias por la introducción y gracias a todos los que están. Muchos han saludado, qué bueno, de Puerto Rico, Bolivia, Perú, República Dominicana, me di cuenta. Mis amigos de Honduras, por ahí también vi algunos. Muy rico estar con ustedes y como dijo Manuel, pues lo hago gustosamente, lo hago feliz porque en realidad es el tema que me apasiona en mis años de toda mi vida profesional, trabajando de la mano del concreto, aportando a la industrialización, aportando al crecimiento de este negocio. Estoy desde Panamá, como dice Manuel, me tocó quedarme acá por alguna condición familiar laboral, porque yo estoy viviendo ahora mismo casi que pues en Colombia, pero amo aquí este país y espero que haya gente de Panamá hoy escuchándonos también. Y aquí, como en algunos de nuestros países, digamos que ha sido bien duro el tema de controlar este contagio y que solamente pues tener estas oportunidades, ver esto como oportunidades y tener el contagio que hoy tenemos, el contagio del concreto, del amor por el concreto, así que démosle. Hoy que me ha invitado Manuel a arrancar con este ciclo de conferencias, donde queremos y donde a mí también, como digo, me encanta y me apasiona el tema y acompañar a jefes de planta o todas aquellas personas que puede que los que estemos aquí no sean exactamente jefes de planta, sino que tenemos a cargo jefes de planta, apoyamos a jefes de planta. Estos son nuestros héroes en el frente de batalla.
Entonces, siempre me ha gustado mucho. En mis inicios fue acompañando estos procesos de jefe de planta. Así se aprendió y se creció en compañía de muchos que hoy en día están en muchos lugares de la región que recorro, por decirlo así, que es Colombia, Centroamérica. En el día de hoy, entre otras, no pregunté a Manuel ni cuánto tiempo tenemos porque no dice 10 de la mañana, pero igualmente como soy yo, pues podemos conversar todo el día aquí, pero igualmente digamos que está programada una agenda de hablar algo sobre el cambio y nuestra industria. Perdón, tenemos una hora y literalmente como te conozco, sí te puedes demorar todo el día, entonces pues, es una hora. Ok, y tú me vas avisando, ¿verdad? Te vamos avisando, listo, perfecto. Ok, bueno, entonces muy bien. Como todo, en cambio, flexibilidad, estamos para eso, nos acomodamos al tiempo. Hablando de cambio, hablando de ese cambio y de esas actividades en el proceso y qué oportunidades tenemos y recordando tips y recordando aspectos claves, compartiendo con ustedes aspectos claves de la gestión del jefe de planta. Y a lo largo de todo, nuestras conclusiones y reflexiones. Bueno, tomé esta diapositiva como la última que encontré en una charla, pero hoy es tan vigente porque es la que aparece en todas nuestras redes hoy en día hablando del cambio. Royal Fire, tomé esta, proveedor de temas de seguridad. ok. La reflexión del cambio que yo hacía era tan curioso para mí, como dice Manuel, tanto este tema me apasiona, lo hablo mucho, y estos temas para mí son de la mano de una palabra clave que siempre he tenido en mi cabeza que se llama y que me caracteriza en la gestión y en el apasionamiento de la gestión sobre el control de los procesos de concreto y su calidad y su desarrollo, que es el control. Ahora bien, ese control me llevó a ser víctima de, en estos procesos de cambio, entrar en los procesos de ansiedad. Y me di cuenta que dentro de eso había que ser flexible, había que ser, digamos, ver lo positivo o seguir reflexionando en eso. Y hoy en día me llevó a pensar que después de tanto tiempo en este bonito negocio, ¿quién no ha estado en alguna de estas condiciones? Y si aquí tenemos un rango de edad amplio y un rango de experiencia amplio, que eso espero, en alguno o nos han contado nuestros hermanos mayores o nuestros padres, hemos estado en estas situaciones de cambios de economía, de salud, de desastres naturales, y que todo eso nos llevó a tener, digamos, nos llevó a tener aspectos como problemas o efectos. ¿Efectos en qué? Que si hoy nos ponemos a reflexionar de todo este listado que está aquí, lo estamos viviendo, pero lo hemos vivido siempre. Entonces, de ahí me llevó a reflexionar de que sí tenemos que tomar estos momentos para reflexionar en qué hemos hecho en esos momentos y en este momento volver a practicarlos, volver a sacarlos o hacer nuevos o sacar nuevos. Hemos tenido problemas de desplazamiento, hoy nos identificamos con todo eso, pero lo hemos tenido antes. ¿Quién no recuerda crisis ante aspectos como el terrorismo, cuando se dio el tema de las torres en los cuales cambió la industria, cambiaron muchos procesos? Es lo mismo que estamos viviendo ahora. Entonces, si nos vamos un poco de la mano con estos efectos, también nos podemos ir de la mano de, perdón, que no sé, y me perdona un poquito, porque debo tener calma con lo del control, de lo que hoy en día se dice pilares de ese cambio. Hoy en día las palabras que estamos usando, en dónde actuamos. Entonces también tengámoslas presentes en este recorrido que vamos a hacer. El cambio y las condiciones cambiantes nos van a llevar a ponernos en la piel de la gente, ser más sensible, más empático, pero tenemos compromisos como confianza, cercanía, a pesar de que no estamos cercanos, pero cercanía significa trabajo en equipo, el trabajo en equipo de las buenas prácticas. En este momento la industria es vital, el compromiso y el acompañamiento de la industria es vital. Entonces,
haciendo un recorrido también, repasemos rápidamente lo que es la adaptación y lo que en nuestra industria también lo hemos escuchado mucho. Es la resiliencia de nuestro producto, y no solamente desde la ingeniería de la resiliencia de nuestro producto, sino de nuestro producto como negocio y como industria. Siempre hemos salido adelante de la mano de la adaptación que nos ha tocado las adversidades. La adversidad de nuestro producto es, sobre todo en nuestros países y en Latinoamérica, ha sido la adversidad ante esas crisis, esas amenazas de nuestra industria de la construcción, y que todas las hemos superado. En este momento, tomando como uno de los tantos también informaciones que llegan en este momento de pandemia, podría yo decir que hemos superado una crisis, y estando hoy reunidos y reflexionando, estamos en busca de nuevas formas de trabajo. Hemos llegado a ese punto, estamos en ese punto, y tenemos las oportunidades como estas charlas para eso. Por eso quise enmarcar que nuestro negocio que le llamamos del ready mix, del concreto premezclado, que de hecho es tan cambiante que yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo en los últimos 30 años de cómo se llama nuestro producto, el hormigón, el concreto, etcétera, es tan cambiante, tan apasionante en ese cambio, que se envuelve, pero que lo podemos envolver básicamente hoy en día en unos cuadrantes claros que hemos trabajado en los últimos años, que ha sido el medio ambiente, la seguridad y la salud. También viene trabajando de la mano de la industria, y como siempre soportado en tecnología, eficiencia y productividad. Pero todos los aspectos para nosotros han sido difíciles, todos los aspectos han estado en una connotación de cambio, en una connotación de adversidad y en una connotación de adaptación. Entonces, para nosotros no es ajeno que estemos en este proceso, pero sin embargo, pues nos va a ayudar a aportarle mucho. De entrada, pensando como producto, desde empezar este ciclo, este recorrido, en la definición o redefinición, porque hoy en día también tenemos que estar pasando de la sencilla definición de ser el todo compacto que tenía el cemento y algunas veces los aditivos y el agregado que le llamamos, a pasar a redefinir nuestro producto cuando ya vemos cómo incursionamos y cómo tenemos que ser más fuertes y más disruptivos en decir el cemento Portland, cementos compuestos, adiciones cementantes, agregados finos y gruesos, que en realidad no son esos materiales que son solo de relleno, sino que son materiales claves en nuestros desarrollos, en nuestras durabilidades, y por eso se le pone también el agua, el aire, el aditivo, las adiciones complementarias. Se le pone la connotación de que, además de la rigidez y de adquirir la rigidez en el tiempo, tiene una durabilidad apropiada a las condiciones de servicio. Esto es una redefinición de nuestro producto. Haciendo un poco de historia, pensemos que este producto es joven relativamente, y solamente hace unos 100 años es que después de unos 100 años de haberse considerado o haber salido del primer paso, y que todavía lo es, solamente en las grandes obras o mucho de nuestro bloque de negocio en muchos de los países desarrollados atiende directamente en los propios proyectos. Y por eso es que a veces cuando uno piensa el cargo de jefe de planta como tal, es como fuerte en nuestro medio. Somos jefes de planta, somos gerentes de una gestión, desde gestiones y de plantas pequeñas, como nos lo invita a analizar normalmente el gremio y la FIP. Es decir, somos plantas de diferentes tamaños que atendemos, y nuestro modelo es atender a varios proyectos. Nuestro negocio empieza cuando trasciende de nada más atender a grandes proyectos, que aún lo hace, a salir, a comercializar. Y llega tanto a madurar que también se puede valorizar y gana valor, y empieza a ganar valor. Pero es joven en realidad, y todavía de hecho no tiene la fórmula exacta, como decía Manuel en alguna reunión, que fuera relativa a precio, calidad y servicio. Todavía estamos en ese crecimiento. Algunas cifras o algunos números interesantes que ver. Definitivamente, nuestro producto y sus características básicamente son costo de materias primas, números por saber, y como jefes de planta, como digo, seguramente tenemos aquí un cúmulo de experiencia, pero tenemos también un cúmulo de generaciones aquí reunidos en estas 100 personas, y que tenemos que tener de memoria y ir hablando este lenguaje de cifras. El costo de la materia prima es el 70% del costo de la producción.
el 70%, qué casualidad que es más o menos la cifra, del 70% de la producción está dado en 4, 5, 6 mezclas, y ese es nuestro negocio. Ese es nuestro negocio, concentrado, pero una cantidad de mezclas y una cantidad de condiciones de servicio. Sin embargo, nos podemos concentrar en esas mezclas importantes, se llaman las mezclas más vendidas o las resistencias más vendidas. Y a su vez, dentro de la materia prima, el cemento. A pesar de que en muchos países más desarrollados, menos desarrollados, se mueve del 70 al 80% porque el agregado puede ser más económico, todo lo contrario. En algunos países se ha vuelto el agregado tan costoso que está, así, además de costoso, dificultades y condiciones de adversidad en cuanto a las características de lo ideal que decíamos que era aquel agregado inerte que solamente aportaba, sino que también hoy en día nos tenemos que cuidar de él para llevar al todo compacto aquellas condiciones de durabilidad que necesitamos. Sin embargo, sigue siendo los cementantes y el mayor costo. Y el concreto como tal, no olvidar que es el material industrial más utilizado y el material después del agua más utilizado por el hombre. Viéndonos con estas cifras, los invito a continuar en que una visión que algún día también se compartió, y Manuel la compartía en una conferencia de 2019 como algo nuevo, y hoy en día está tan vigente en tiempos de pandemia, pero también ha sido siempre nuestro sueño, el sueño del que vive en el negocio del concreto, sostenible, inteligente y con alto valor, pero que sea con tecnología, que sea el suministro de materias primas estandarizado, que es nuestro dolor de cabeza y que es uno de los puntos de trabajo, pero bien bonito que sea desarrollo cooperativo. Esta era una visión de la Asociación de los Productos de Cemento y Concreto en China. Sin embargo, hoy es tan viable y tan actualizada en términos de pandemia en el desarrollo cooperativo, integrado y corporativo y compartido en armonía con todos los escenarios y todos los actores, y integrar las actividades con los gobiernos locales. Es decir, siempre ha sido el sueño y hoy más que nunca está aún más vigente y más necesario que actuemos en esa línea. Vuelvo a mi ciclo para seguir trabajando desde el enfoque de desempeño como una de las primeras actividades o propuestas y revisiones como jefes de planta que invito a que empezamos a tener en nuestra cabeza y que la sigamos defendiendo y la sigamos trabajando con responsabilidad y con disrupción, por decirlo así. Trabajar desde el enfoque de desempeño. Desde el enfoque de desempeño es entender la diferencia entre las especificaciones prescriptivas y las especificaciones por desempeño. Allá mis amigos de Puerto Rico, que yo sé que sufren con esta, y yo sé que que podemos trabajarle mucho a eso desde la industria, es cuando tenemos aquellas especificaciones que llamamos prescriptivas que me limitan la cantidad y o tipo de material basado en una especificación de existente o recomendación. ¿Esto qué hace? Que me limite el uso de materiales locales, que me limite la viabilidad de uso de combinación de materiales por estar prescribiendo por, como decía alguna vez, alguno de nuestros asesores estrellas en el mundo, que es don Ramón Carrasquillo, por un tema de normas y un tema de temor a aquellas condiciones que pueden encontrar localmente para responder a un desempeño, un producto final. Mientras que la especificación por desempeño define netamente el comportamiento. Para mis amigos de Colombia, en Colombia se ha trabajado muchísimo en ese campo, y en Colombia este tipo de limitaciones a nivel local se disminuye cantidades debido a que la normativa, en el caso de cemento, es cemento por desempeño y asimismo el producto concreto. Entonces, haciendo un poco de recuento y un ejemplo claro de qué es la especificación por desempeño o la especificación prescriptiva, es un ejemplo claro de una especificación donde se mezclan las dos. Prescribir la relación agua-material cementante se hace de la mano de querer interés del proyecto de garantizar lo que todos sabemos que son los requisitos de durabilidad. Sin embargo, nos limita también desde el punto de vista que puede que sí o no sea el resultado del desempeño esperado en términos de resistencia. Ahí está la diferencia clara y sencilla. Pongo otras diferencias en este mismo cuadro
donde me limita las cuantías de materiales y claramente las limita por los mismos, no puedo decir que sea desconocimiento, sino por los factores de seguridad que estamos acostumbrados a tener que no voy a poder utilizar. Ejemplo, tercer renglón, columna, contenido de material cementante, una cuantía de fly ash limitada para cumplir con un 0,38 de agua cemento que muy seguramente, como podemos ver en el mismo cuadro, lo que está buscando básicamente es tener una condición de cloruro o de resistencia al cloruro. ¿En dónde está aquí el desempeño? En ese término, en ningún lado, porque la misma medición del ion cloruro es una medición de la cantidad de cloruro que está en los materiales. Sin embargo, ¿hacia dónde va el desempeño? Hacia la permeabilidad, hacia la durabilidad, hacia los conceptos integrales de su desempeño en la estructura. Entonces, ¿cuál puede ser el aporte nuestro y cuál puede ser el lenguaje nuestro como jefes de planta desde el punto de vista de defender y de aportar al enfoque de desempeño? Hablar de los desempeños que realmente se miden en productos como cemento y concreto. Traigo el cemento porque es que es muy interesante, porque el cemento cuando lo elegimos o cuando lo involucramos en nuestros procesos es interesante hablar de su desempeño. Tiempos de fraguado, calores de hidratación, resistencia, claramente. Las expansiones, su desarrollo de resistencia y como tal su finura, sus condiciones de finura y granulometría que me van a aportar a su comportamiento desde el estado plástico hasta el estado endurecido. Y en el concreto, tiempos de fraguado, comportamiento térmico, manejabilidad, expansiones, desarrollo de resistencia y temas como la permeabilidad desde el punto de vista de su microestructura para trabajar hacia el ingreso o el no ingreso de materiales que no queremos que entren a nuestra estructura de concreto. Y lo traigo casi que en términos casi que muy a propósito en decir que no todo es la resistencia, en decir que hay un comportamiento térmico, hay una estabilidad volumétrica que es importante en nuestro concreto y que como jefe de planta tenemos que participar de ese lenguaje y de esa oportunidad de ser los que comunicamos a nuestros clientes respecto a estas posibilidades y a estas maneras diferentes de ver las cosas. Asimismo, un ejemplo, ¿cómo se describe? Basado en manejabilidad, asentamiento o en la condición de colocación. En este caso se incluye por eso especificaciones como flujo libre o las viscosidades, tiempo en que transcurre y que requerimos para nuestro proceso de colocación como nuestro principal interés desde el punto de vista de la productividad de nuestro proceso de entrega y nuestro proceso de producción de concreto. Asimismo, después una consecuencia o una necesidad de comportamiento mecánico y por lo tanto se especifica, pero es de la mano de la colocación, el tamaño máximo, los tiempos de fraguado, que son, digamos que son muy común especificarlo, sin embargo, todos sabemos que a la larga son medidos en el laboratorio y que lo que medimos muchas veces o hemos estado migrando hacia el mantenimiento de la manejabilidad. O sea que estamos migrando hacia eso, obviamente sin dejar de respetar los desarrollos de resistencia más que todo, más no como tanto pasando a un segundo plano el tiempo de fraguado como una especie de referente, pero dándole la importancia que merece el tiempo de manejabilidad y el desarrollo de la resistencia, ya sea tempranas, días y en el tiempo. Otro ejemplo, pues también igual, contempla lo mismo, especificaciones por desempeño, en el cual involucra básicamente los de flujo libre, resistencia, y aquí empieza a involucrar algo en términos de durabilidad, de manera, digamos, de alguna forma disruptiva, de manera de decir el desempeño del concreto. No es que tenga, y a pesar de que se describe o se dice que tiene una relación máxima, relación agua-material cementante, se habla de su comportamiento y se habla de su característica de ser permeable en una condición baja de la penetración del agua. O sea, se está midiendo y evaluando por su desempeño. ¿Esto qué permite? Me devuelvo un poquito a lo que hablábamos y ¿qué me permite? Me permite poder utilizar materiales locales, no prescribir un tipo de cemento en este caso, y entender que cuando nosotros desde nuestras operaciones, ¿por qué queremos y no queremos que nos prescriban un tipo de cemento? Porque nosotros podemos hacer con la misma productividad, con los mismos tipos de cemento,
lograr por desempeño estas características de durabilidad, como iremos indagando, como iremos hablando más adelante al respecto. ¿Eso de la mano de qué? De tecnología, nuestro soporte, de eficiencia y de productividad, como les decía, de la mano de los diseños de mezcla, donde aquel gran objetivo del diseño de mezcla es determinar esas proporciones que me cumplan con esos requisitos de desempeño. Digamos que más allá y que vamos a pasar unas diapositivas donde me hacen detalle, pero demasiado detalle de lo que es un proceso de diseño desde mi óptica, porque pueden haber procesos de diseño mucho más prácticos, pero un proceso de diseño desde el detalle de que va a cumplir un desempeño y que va a lograr poder utilizar con ese nivel de detalle en el que fue hecho y con esa ingeniería en el que fue hecho ese diseño, va a poder lograr el desempeño esperado. ¿Qué es el desempeño esperado? Las especificaciones que hemos hablado, ¿cierto? De nuestro producto concreto, y por lo tanto, no solamente ese diseño estoy esperando que me dé esas proporciones y me cumpla ese desempeño, sino que ese diseño me establezca asimismo la especificación de control de dichos componentes. No solamente que cumplí con un agregado, sino en qué rango tengo que trabajar ese agregado. Que utilicé un cementante, pero en qué rango de comportamiento tengo que utilizar ese cementante. Tengo que cumplir las especificaciones claramente del producto, tengo que cumplir la normativa existente. Cuando decimos la normativa existente, tenemos que hablar de aquellos términos que decíamos de flexibilidad en términos de no cumplir la normativa de uno de los materiales no significa cumplir la normativa de desempeño de el agregado dentro del concreto o los cementantes dentro del concreto. Todo esto con el fin de acotar y minimizar costos y de hacer viable, materializable y reproducible el diseño. Ahí señalo, ahí es donde estamos nosotros desde las operaciones. Nosotros en las operaciones este servicio nos lo presta alguien. Nos lo presta alguien que nos entrega la mezcla. Atrás de eso viene todo lo que vamos a detallar, pero nosotros lo que queremos es que ese diseño sea viable, porque no hacemos nada con hacer una gran ingeniería sobre un diseño en el cual luego nosotros no podemos mantener las especificaciones del control de sus componentes o no tenemos la capacidad y nos baja nuestras productividades. Ahí es donde está el secreto y la gran oportunidad que tiene desde el diseño, y para eso la propuesta de trabajar por desempeño. Es decir, un diseño es bueno sí, solo si estamos cumpliendo con las expectativas entregadas, pero también es reproducible y al costo esperado. Muchas veces damos respuesta, pero nos cuesta mucho y terminamos por no cumplir del todo. No cumplir porque se afecta la productividad, se afectan las condiciones de operación y terminamos por empezar a hacer ajustes. Entonces, un diseño bien planeado va de la mano de una posibilidad, de una ayuda a que tengamos unos criterios de diseño que vienen de la mano de esas especificaciones. Unos criterios de diseño claritos que vengan, y ahí es de donde nosotros, desde nuestra gestión en las plantas, sabemos qué es lo que necesitamos en términos de colocación, en términos de desempeño mecánico, la estabilidad volumétrica, entender todos estos aspectos, la consolidación, para meter todos estos parámetros o criterios de diseño en un gran proceso que empiezo a describir a continuación en detalle, pero que no voy a parar en el detalle, porque cuando querramos podemos programar una charla netamente de diseño y vamos hacia la ciencia, que es todo este diseño. Basado en nuestras especificaciones, ojalá, de desempeño, que significa definir ya por proceso de colocación ese asentamiento requerido, revisar los requisitos de durabilidad, revisar los requisitos de resistencia, de desarrollo de resistencia y seleccionar los agregados dentro de lo que tenemos. Definimos esas especificaciones para iniciar nuestro proceso con la selección de materiales. Tenemos que analizar desde la selección de materiales su composición química, no solamente el tipo de cemento o cementante o lo descriptivo que pueda ser en su formulación, sino su composición química, su fraguado, asimismo sobre los agregados, sus características granulométricas, cómo las puedo combinar, sus tipos de forma para poder empezar un proceso de estimaciones de la cantidad de agua, determinación de la resistencia requerida, selección del agua cemento. Ahorita en la siguiente gráfica he señalado en verde donde me voy a detener, que es la curva de agua material cementante, porque las personas que nos hacen este trabajo de diseño
lo que hacen es entregarnos un grupo de diseños donde responden a una curva y nosotros tenemos que ser respetuosos de eso, pero para ser respetuosos de eso, nosotros tenemos que saber que ese diseño fue reproducible. Por eso me detengo un poco en la curva, porque en la curva me van a entregar algo como lo que aparece en el cuadrante, donde me dice cuál es la relación agua-material cementante de cada una de las resistencias. Dicha resistencia es la resistencia de diseño y por lo tanto va a estar señalada en esa curva azul que tenemos ahí. En la curva azul donde me dice que el concreto 0.45 relación agua-material cementante, que va a ser el concreto de 5.000 o 350 o 35 en el idioma que estemos acostumbrados a hablar, voy a estar en ese punto de la curva. Sin embargo, la curva lo que me está diciendo es que con esa misma relación agua-material cementante, si yo sigo la flechita verde, el concreto me va a dar claramente otra resistencia. En ese rango de resistencia está el jefe de planta involucrado en toda su totalidad. El diseñador del concreto va a utilizar los conceptos que ya sabemos y los vamos a ver adelante, pero los quise traer de la manera más simple y sencilla porque muchas veces me lo preguntan. Muchas veces me lo pregunta, dice, pero el concreto está dando tanta resistencia. Sí, pero tienes que ver que esto va a ser el efecto que tú le estás dando dentro de tu proceso de producción. Y ojo, que ese proceso de producción y ese efecto que le estamos dando desde la planta va de la mano de lo que acabamos de decir en términos de la selección de materiales, en términos de que no es el material prescriptivo, sino el material que se comporta como tú esperas para poder trabajar en un rango de resistencia y de comportamiento del concreto durante mi proceso operativo. Sigo con mi proceso. En mi proceso defino, a partir de haber tenido esta curva, hago de resistencia, básicamente agua-cemento de la mano de historia, de la mano de variabilidad de la operación donde va a ser producido, etcétera, que es el método de establecer la F' sub C, y que no entramos en detalle, pero que pasamos a definir con ella los agregados. En ese momento también viene un punto importante, ensamble de agregados, ensamble granulométrico, que muchos hemos sufrido con esto, en el sentido en que nosotros desde la operación nos chequean y nos hacen nuestra visita de operación y dice tiene un agregado que no cumple con el tamaño máximo requerido o con la granulometría que queremos, o inclusive se sale del rango de la norma. No importa, porque el ensamble granulométrico me está garantizando este desempeño, me está haciendo una suma de una combinación de agregados que me van a garantizar y me van a aportar mucho más de lo que él de manera independiente hiciera. Ese es el ensamble granulométrico y que por lo tanto ahí es donde viene la viabilidad, ahí es donde viene el entendimiento de por qué quien me entregó este diseño me dijo que usara el 25% de ese agregado. Me dijo porque era la mejor forma que iba a encontrar ese comportamiento del consumo de agua que estableció, el asentamiento que estableció, pero también del desarrollo de resistencia y que acompaña a un volumen de pasta que me va a garantizar un cálculo de proporciones ideales para garantizar la resistencia, uno de los desempeños como el mecánico, pero también en el estado plástico. Entonces, punto importante es el entendimiento del ensamble granulométrico, que no entro en detalle, pero como jefes de planta debemos ser flexibles en ese sentido, en saber lo que tenemos, en aportar lo que tenemos desde el punto de vista que nuestros procesos operativos van a tener que ser impactados desde el punto de vista del ideal. Entonces se convierte en un proceso iterativo que vamos a ver aquí adelante cuando termina nuestro proceso de diseño, puede terminar en este cuadrante verde donde termina con el peso seco. Eso es lo que a mí me entregan, el peso seco. El peso seco que me describe la relación agua-material cementante, el contenido de arena, la dosificación de aditivos con unas caracterizaciones de agregado. Ojo, entrégueme mi peso seco, entrégueme mi caracterización de agregado y dígame con qué trabajo en laboratorio, que cuadrante seguido dice verificación en laboratorio, y que esa verificación pueda a verificar el cumplimiento de los agregados que tengo disponibles en la operación. Tengo que hacerlo con el debido ajuste de humedad y que sea real y reproducible y que yo en la planta vaya a hacer el mismo ajuste de humedad y no cometer el error de que en laboratorio hago el peso seco y entrego un peso seco y luego en las condiciones operativas tengo otra práctica relativa al ajuste de humedad. Entonces me tengo que devolver y decir, no,
voy a ajustar a peso seco, sí o no. Mi recomendación, mi disposición en toda la vida que he trabajado es pesos secos y ajuste de humedades de los dos agregados, fino, grueso y de todos los agregados en la operación, para poder reproducir este diseño. Eso me lleva a la definitiva de la curva agua-cemento y mis mezclas de prueba. Y vuelvo a un cuadrante verde clave para el jefe de planta, análisis de resultados de resistencia en pruebas industriales. A nivel industrial, esta condición puede haber cambiado y este agregado, que a pesar de que lo probé con la realidad del agregado, tiene unas condiciones que de alguna manera tengo que establecer esos niveles de control y de variabilidad que voy a tener para garantizar la robustez de mi mezcla y garantizar que me va a dar siempre que la reproduzca. ¿Y a dónde voy con esto? Importante, jefe de planta, a que cada vez voy más a, si bien ser flexible, es en este entendimiento, si bien ser flexible y ser disruptivo también es que nuestras plantas cada vez tienen que ser más independientes y robotizadas, porque la tenemos toda en tecnología de equipo, los conocemos, los hemos visto, pero tenemos la cultura de que estamos ahí encima preparándola, de que estamos ahí encima esperando a ver la planta que hizo y no me reproduce el diseño. Y hoy en día, en estos tiempos cambiantes, eso es necesario. Aislamiento, necesario. No todo el mundo mirando la mezcla. Nos reíamos a veces cuando cargamos una mezcla y todo el mundo está mirando. Cuando otros extremos es un robot, nadie toca, mano atrás, nadie toca la mezcla. Ese análisis de resultados es fundamental que el jefe de planta tenga entendimiento de eso. Y eso se llama la validación. Exija y no diga que yo se lo dije, la validación de los diseños de mezcla, donde me valida las condiciones de asentamiento, fraguados, manejabilidades, etcétera, en estado plástico. Validado. Eso fue lo que me trae del laboratorio, validado. Esto no es, me transmitió, te aseguro que esto da, no, venga y lo validamos. Eso es un mirar en muchos casos que en las plantas, en los procesos de grandes proyectos, los amigos de Puerto Rico lo saben, hacen siempre esto, pero cuando estamos en el día a día de procesos donde despachamos una cuantía considerable de productos, con una cuantía, digamos que también considerable de agregados que nos toca recibir, diferentes agregados, este proceso es clave para definir después de su estado plástico también su comportamiento en estado endurecido, hasta inclusive por algunos factores como son la permeabilidad desde el punto de vista de durabilidad. Es común que con resistencia a la compresión y prescripciones de relación agua-cemento estamos en una tranquilidad supuesta de que estamos logrando la resistencia a la compresión, pero si la resistencia a la compresión se mueve en un rango en el cual mecánicamente respondió a mi requerimiento, pero no me responde a una permeabilidad al cloruro, al agua, estoy atentando contra los requisitos del producto. Y puede que haya cumplido el diseño, puede que lo haya cumplido desde el punto de vista prescriptivo, puede que lo haya cumplido desde el punto de vista de asentamiento y de resistencia. Sin embargo, como no es una prueba común y no es una prueba de campo, estoy atentando contra algo que se caracterizó en la mezcla, que tiene que ver con su estabilidad volumétrica, su permeabilidad y su durabilidad en el tiempo. Entonces, jefe de planta, en la mente, todo, integral. Esto nos va a ayudar también a disminuir nuestras inconformidades, comunicaciones con los clientes en términos de no estar logrando lo que decíamos desde el diseño. Inclusive, ojo, no había dado el último clic, resistencia a sulfato, que tiene mucho que ver con las expansiones. Afortunadamente me salió ahí solito después para decirles, muchas veces no hay, sabemos, es una realidad que no hay medida sobre la resistencia al sulfato en el concreto, sino en el material cementante. Entonces, esto es una caracterización previa a ese material que estoy, a ese producto que yo estoy generando y que no la puedo medir de la mano que me dio el asentamiento, que utilicé los agregados que eran, no. Tengo que hacerla sobre los materiales cementantes y de ahí a que tengo que ser precisa en las condiciones de control para que no sea una sorpresa que esta última no se haya cumplido. Luego de esto viene el aporte del jefe de planta a esa condición y a ese rango que veíamos en la curva agua-cemento, aquí lo vemos reflejado. A partir de hoy,
no van a poder dormir recordándome cuando decimos esos datos altos y esos datos bajos. Esos datos altos y esos datos bajos son los que no me dejan dormir en términos de coeficiente de variación y en términos de qué pasó. Muchas cosas pudo pasar y más adelante las vamos a ver. Ese es el proceso de optimización, que es clarito y también es básico y normativo, es muy matemático, pero muchas veces no lo podemos hacer. Muchas veces teóricamente no lo podemos hacer porque en el tiempo no se nos da la estabilidad y no está en ningún libro en cuánto tiempo puedo hacer yo el ajuste. Muy diferente es que haga ajustes de una mezcla prescriptiva o de un proyecto específico que la hago desde una operación en la cual solamente despacho ese producto y puedo hacer mi ajuste matemáticamente como me lo recomiendan las normas, en este caso la CI, etcétera, o la norma correspondiente y mi método y mi protocolo correspondiente. Pero en términos de mi cantidad de mezclas y de mi cantidad de productos, me queda muy difícil estar diciendo a cada uno voy a moverle una cuantía. Si no hago estos análisis estadísticos y si no sufro con los datos altos y los datos bajos y la identificación de ellos que van desde la mano de lo que hemos hablado hasta ahora, de la mano de haber recibido unos diseños que tienen un elemento de control clarito y que más adelante tiene el ingrediente proceso. Por eso es que en esas calificaciones, sin hablar de estadística, simplemente vamos a lo básico y lo nuestro. Está en nuestras manos, como jefe de planta, que podamos lograr esas optimizaciones. Y está en nuestras manos que eso venga el entendimiento de cómo estamos afectando desde nuestros procesos, como vamos a seguir viendo. Está el proceso desde la caracterización de agregados, cómo los recibo, cómo garantizo esos controles, ahora miramos algo de ellos, a un 10% de efecto. No existe el modelo matemático, sin embargo, este modelito que está aquí es de nuestro querido asesor Roberto Torren, que se atreve a darnos estas cifras de la mano de la experiencia, de la mano de la data, que hoy en día, hablando de eras digitales y hablando de cambios, hoy en día es consecuente que nosotros como industria trabajemos en acordar este tipo de cosas. La humedad es un efecto que es el más grande de todos, el control de humedad, y junto contra las características o las condiciones de pesaje, de peso, de mezcla y de los controles de agua o las adiciones o los que llaman, sí, las adiciones de agua, el ajusticos de agua, pero el manejo de la humedad, mire cómo lo mueve. Y no lo estoy diciendo yo, y está diciendo, es el mayor componente que me da para esa variabilidad. Cuando hacen las evaluaciones de planta, obviamente muchas veces habrá que no es el 10% de los agregados. Obviamente en muchos casos particulares vamos a encontrar que el agregado varió tanto, obviamente, pero es mucho más fácil de identificar y de establecer controles que en el tema de la humedad dentro de un proceso que puede ser robotizado o que puede ser manualmente robotizado, o sea, juiciosamente controlado. Y otros factores, que son el efecto de la distribución, que como todos sabemos, como jefe de planta, a pesar de que nosotros nos seguimos evaluando hasta antes de distribución y nos siguen evaluando, sabemos, como en el caso de Perú, que sabemos que definitivamente yo admiro ese proceso porque en otros países no hemos llegado a eso, a que lo hacemos es en planta, que es lo que nos dice la norma. Sin embargo, nosotros aquí también tenemos data donde podemos asegurar, o pues digo, como industria, tenemos data donde podemos asegurar que hay un 5% de efecto en esa parte de la distribución, en ese mezclado, pero que el fuerte está en la producción. Y un 10% en el ensayo. Desafortunadamente o afortunadamente, porque es lo más fácil de ubicar, pero es la importancia también que a pesar de que sea no solamente en la obra, sino que para nosotros nuestros ensayos internos sean un efecto y que lo tenemos en nuestras manos. Y ese va de la mano también de nuestra flexibilidad, nuestros cambios, nuestros futuros cambios. En estos días alguien me preguntaba, ¿qué hacemos con estos cilindros? Tenemos una maravilla de data para decirle a nuestros clientes, no se preocupe que si su plan, si su obra en ese momento paró y su proveedor en laboratorio no tiene ensayo, yo tengo ensayos. Y yo tengo ensayos que van de la mano de la posibilidad de proyectar o de la mano de establecer el cumplimiento en el tiempo en que voy a utilizar la estructura. Que normalmente cuando es una reclamación o una diferencia en resistencias o en información entre cliente y obra,
pues igual, o proyecto, porque puedo decir proyectos, cuando yo hablo de proyectos también hablo de proyectos que hacen su concreto y que somos jefes de planta dentro de nuestro proyecto, que cuando hay esa diferencia, el que vale es el que es tomado en el frente de trabajo. Eso es una realidad. Sin embargo, cuando se tiene un control y cuando se tiene una evidencia de ese comportamiento, es valiosísima esta información. Bueno, entonces, hablando de la optimización, lo que decíamos, el rango se nos puede ampliar y el rango, nuestro diseñador dice, yo no te puedo ajustar porque te estás moviendo, digamos, dejémoslo, lo que esperaba en la línea azul y lo que nos dio realmente en la línea verde, lo cual significa que tengo una oportunidad de correrme sobre la línea y hacer mi optimización de producto. Eso está en nuestras manos. Eso está en las manos del control de proceso. Y como conclusión de esta parte, cuando vemos que realmente la línea azul es como el diseñador de la mano del conocimiento de las capacidades de control de proceso, espera que se comporte el concreto en el tiempo. Y la línea verde está simulando un comportamiento real que puede estar muy amplio en la curva, lo cual significa dinero de sobrecosto o dinero no de sobrecosto porque en realidad yo esperaba que ese producto no diera esas resistencias tan altas, que me da la línea verde en la franja luego de la línea roja de un esperado y de un límite máximo esperado, que yo he oído algunas charlas donde me dice, es una nube que no puedo controlar, sí la puedo controlar, y yo como jefe de planta, y ese es el delirio de uno como en el control de proceso, puedo controlar esa nube de puntos, y saliéndome de allí fue por variabilidad de la misma materia prima, variabilidad de mis procesos de dosificación mezclados, y por lo tanto, una oportunidad de optimizar. Ahora bien, cuando esa curva solamente se va de un lado, es una manera de controlar diferente a cuando se fue de ambos lados. Es decir, empinar la curva definitivamente es el objetivo. Todo lo que busca es, sí, confiabilidad en lo que estoy entregando estadísticamente a mi proyecto. Y esta es la manera de medir con los productos más vendidos, la mejor manera o la manera ideal de medir la eficiencia de una operación. Algunos puntos de control que voy a negar si dicen que yo se los di. La resistencia o los rangos de resistencia del cemento son los culpables del rango de los consumos de cemento y se podría decir que algunos rangos de resistencia me van a aportar la necesidad de estar en unos rangos de 12 a 20 kilos de cemento por metro cúbico, es decir, de 2 a 5 megapascales de variación en la resistencia promedio del concreto, yo puedo estar afectando eso. Digo que lo voy a negar desde todo punto de vista, porque muchas veces hay otros factores que están influenciando y si no tenemos todos los factores bajo control es muy difícil sacar este parámetro tan de manera directa. ¿Ya? Hay que ver todos los factores desde la integralidad. Lo digo yo que también cuando tengo que ir a una concretera amiga o cliente, voy y veo que puede ser a causa de una variabilidad de cemento o una suma de variables. Es una realidad. También, ¿por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque en ese orden de ideas yo también tengo que saber mirar que los tiempos de fraguado también me van a acompañar en estos procesos. Un tiempo de fraguado que me va a decir que no debería estar de cemento, no debería estar más allá de 40 minutos. En ningún libro está, en ninguna parte está. Tomar una estadística de este tipo es algo delicado y es algo bajo control que lo necesitamos tener bajo un control para poder tener un mejor comportamiento de nuestros consumos de agua, nuestra capacidad de aditivos, de capacidad que tenga el aditivo y la robustez que tenga el aditivo. Asimismo es la temperatura y no olvidar un parámetro de granulometría y consistencia normal, que me van a afectar en la suma de ambos parámetros, pero por eso existen nuestras variaciones naturales y vivimos con ellas. Lo importante es que como jefes de planta entendamos que todas estas van a aportar y en la medida que las conozcamos, las midamos, podemos aportar a la mejora y la productividad de nuestras plantas. Otro punto, agregados. La gráfica está clarita. Un agregado puede cumplir en un rango o una norma, pero en ese mismo rango de esa norma, la gráfica abajo a la derecha, A, B o C,
en ese rango de la norma es muy diferente a la línea roja que fue la que yo utilicé en el diseño. La que yo utilicé en el diseño debe comportarse en un rango mucho menor que la que puede tener el agregado como norma. De lo contrario, la grafiquita me puede estar diciendo que yo puedo estar hablando y se ve, digamos, muy grueso, pero se está hablando hasta de 40 kilos. ¿De la mano de qué? Más fino, menos agua, no me dio el asentamiento, mi ajuste natural. Y mi ajuste natural que se me confundió en el proceso con el ajuste del agua. No, yo no ajusto agua, entonces como no ajusto agua, asumo que tiene un agua y si no la tiene, ¿qué hace en la planta la dosificación? Ajustar. O sea, el rigor de el rango granulométrico y el rigor del control de humedad. Entonces, el rango granulométrico en ningún libro, y lo niego si lo decimos, es de cada uno o es de la historia o es de la experiencia. Los rangos de norma me hablan, entre los rangos finos y los gruesos me hablan de 25 a 35, el rango de la norma, y en el grueso de 5 a 15. Y la realidad o el impacto real de eso está cerca de 10 a 15 en los rangos gruesos y de 2 a 5 en los rangos finos. Esto en ningún libro lo podríamos encontrar, pero por eso es que es recomendable tener los ensayos de control y establecer el comportamiento de nuestros agregados, porque en nuestro medio, como vamos a ver ahora en control de procesos, en nuestro medio ese es un ítem importante al cual le tenemos que pegar permanentemente. Hablando de otros factores como el medio ambiente, nuestro diseño y nuestro producto tiene todas las condiciones necesarias para ser distinguido por las emisiones de CO2, pero también para trabajar sobre su reducción. Y esto de la mano de, vuelvo, tecnología, equipos, productos que nos lleven a ser rentables, pero que nos lleven a ser trabajar por respeto al medio ambiente. Esto lo voy a enmarcar en 2 recomendaciones, que es, me encantó esta gráfica que encontré, esta fotico que encontré en Instagram que se llama Las claves para el consumo responsable. Hoy en día la gente, como nos ha afectado tanto el consumo, ir a comprar, ¿qué necesito comprar? Ayer decía uno de nuestros jefes del grupo directivo, me llegó una promoción de unos pantalones con el 50%, pero es que en realidad ni con el 50% lo requiere. Entonces, el consumo responsable, llevándolo al entendimiento de nuestro producto, lo voy a llevar sobre 2 aspectos, el cemento y el agua, básicamente. En términos de cemento o cementantes, el que me encanta hablar, que es las posibilidades del uso de los materiales cementantes suplementarios. No sin antes hablar de lo que decía esa grafiquilla o esa publicidad que decía el consumo responsable, que me hablaba de las acciones. Y son súper válidas. Usar lo que tengo, materiales locales. Materiales locales se habla de agregados, materiales locales se habla de cementantes. Ojalá tuviéramos adiciones, que no es fácil, pero sepamos del porqué y de la posibilidad. Normalmente dejamos de usar adiciones y nosotros como jefe de planta dice, menos mal que dejamos de utilizar esa adición, porque era un proveedor más, porque era un control de dispositivos más, porque era una báscula más, porque era un proceso o una duda más dentro de todas mis variables. Ojalá que no, y ojalá que no sea así, ojalá que sea la flexibilidad de utilizarlas. Entonces, en términos de ropa me hablaba, usa lo que tienes materiales locales, prestar, no, cuidar lo que tengo. O sea, y compartir esa experiencia de uso, porque todos somos cerrados en eso y la industria es la que nos tiene que abrir a eso, intercambiar. Materiales de segunda mano, materiales cementantes suplementarios. Y por último caso, compras especiales. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vemos enlazar lo que hablábamos ahora de especificaciones prescriptivas con desempeño. En estas diapositivas que vienen a continuación, pesadísimas, que se las dejo de material de estudio, son las preguntas frecuentes del uso de los materiales, de las adiciones minerales. Uso de las por qué, qué son, cómo las selecciones, cuál es su función, cómo afectan en el concreto del cemento, qué dice la normativa al respecto. Como digo, se las dejo de reflexión, porque también podemos hacer un curso entero de ella. Su definición, es un material que definitivamente aporta, demostrado a la hidratación del cemento. Por sus características, como lo dice acá, tengo
una actividad pozolánica y tengo unas composiciones químicas y una granulometría y forma. Eso me va a dar la capacidad que sea usado. Nuestro amigo Roberto Torrens nos hace un esquema muy simpático de lo que es el enfoque de los cementos compuestos. Porque digamos que en diferentes países tenemos esta connotación respecto a la evolución que van llevando las normas, la evolución de las prescripciones de las normas, la tendencia a decir cemento tipo 2 para condición de concreto marino, y muy bien si lo tengo, pero muy bien, y si no lo tengo, ¿por qué no comparto y por qué no trabajo en pos de esa visión de usar lo que tengo, de defender nuestra industria que hoy se viene? Eso es uno de los cambios que viene, defender nuestra industria, para muchos muy bueno, para otros no, el que importa, le exporta, etcétera, pero de todos modos, aquí estamos en lo técnico, aquí estamos desde la planta, aquí estamos en la planta que tengo un actor más, pero ese actor me puede dar desempeño y me puede dar posibilidad de usar. Que me llamó poderosamente la atención cuando yo empiezo a conocer concreteras en toda la región Centroamérica y el Caribe, usar 2 y 3 cementantes, qué maravilla. Qué bueno poder utilizarlos, el conocimiento del rigor, porque me va a dar desempeño. Pero también a veces digo, qué bueno si solo pudiera usar uno que me diera yo desempeño. Entonces esa es la flexibilidad. Este grafiquito es un grafiquito que me dice, las adiciones me reducen la cuantía de clinker, me optimizan la gradación, por lo tanto el calor de hidratación, me aporta las expansiones y por lo tanto voy a poder tener un clinker con un material compuesto que me va a trabajar y que no tengo necesidad de trabajar clínkeres especiales. En mi experiencia, en los años, todavía tocó vivir con que querían un cemento tipo 4, un cemento tipo 5, y hoy todavía lo vivo. Y parece mentira, cuando sabemos que podemos lograr por desempeño y por adiciones lo que se requiere de un cemento para bajar contracciones, para bajar calores de hidratación, para lograr, por lo tanto, resistencia al sulfato y concretos con durabilidades adecuadas. De tarea, de material de estudio, un poco sobre cada una de esas posibilidades de adiciones. Otras respuestas, siempre beneficiará, siempre va a beneficiar, siempre va a participar directamente en los medios que están definidos para el desempeño del concreto. Es material de estudio. Ahora, este gran resumen, donde esté, desde el concreto, ¿qué utilizo? Cemento adicionado o cemento Portland normal, que le llamo el Ordinal Portland Cement, normal, o más adiciones. Hacia la izquierda, al concreto, ese mismo cemento adicionado, ese cemento Portland y más adiciones, ¿ya? Y dichas adiciones, como habíamos hablado. De esto mismo, este cuadrito, si yo le doy clic, se vuelve en las especificaciones de desempeño en cada uno de los casos. En el concreto, ¿en qué afectó? Positivamente o controladamente, desarrollo de resistencias, manejabilidad, comportamiento térmico, contracciones, resistencia a la penetración, durabilidad. En el cemento, a su desarrollo de resistencia, a su tiempo de fraguado, a sus expansiones y así sucesivamente. Esta es la razón por la cual no tengo ningún impedimento en utilizarlo. En conclusión, cuando yo utilizo las especificaciones por desempeño, voy a hacer un gran cambio y una gran flexibilidad al uso de materiales locales o materiales alternativos. Estas especificaciones me ayudan o siempre tienen que garantizar, y es claro que tenemos que saber eso, asegurar el cumplimiento hacia el cliente. Pero ese diseño de mezcla de la operación debe garantizar eso y debe ser reproducible para poder que se cumplan los dos anteriores. Y el jefe de planta es quien me contribuye a ese entendimiento y a esa retroalimentación, de la mano de saber el porqué y de saber actuar y responder ante esas condiciones de trabajo y de comunicación integrada que tengo que hacer con el cliente y con nuestros costos y nuestras planeaciones operativas. Otro tema de medio ambiente, que es el impacto, se mide por todos estos factores, se mide por la capa de ozono, se mide por la acidificación, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la industria del concreto trabajamos mucho de la mano de las emisiones de CO2, que las trabajamos medidas sobre
la medida en la que reducimos la cantidad de material, que es el que más afecta, y digo material o parte del material, que sería factor clinker, que le llama el cementero, o la cantidad de cementante, o la característica del cementante alrededor de esa emisión de CO2. Puedo tener más cementante, pero su emisión de CO2 es menor que la cuantía de cemento Portland ordinario, puede que tenga una mejor condición en la integralidad de la emisión de CO2 de mi concreto. O sea, es un proceso integrado. Y viene otro proceso integrado, que es el consumo de agua. En el consumo de agua, en esta ocasión, voy a trabajarles sobre lo que a nuestro alcance y muy interesante, que es el control de agua en el proceso. Definir los puntos de control, considerar indicadores de consumo, considerar indicadores claros de consumo en cada una de las etapas y los puntos de control, desde el lavado, desde la producción, y mire cómo empiezan a existir rangos y empiezan a existir, digamos, mediciones, y ahí vienen las disrupciones, bases de datos, controles, dispositivos. Sí, en algunas operaciones pues no es tan fácil hacerlo claramente, pero de todos modos sí es fácil, o sí es el camino a la mentalidad de tener que medirlo y de mirar cómo me respondería esa medición a poder invertir en esas condiciones o en esas disposiciones de control de agua, como el manejo de aguas lluvias, la captación, más sofisticado del tema, por ejemplo, de concretos porosos que captan y lo almacenan, otros como los túneles de lavado, que también hoy cobran la vigencia no solamente para el consumo del lavado incontrolado del agua, los controles de apagar por impulsos, etcétera, detalles que los podemos aplicar desde el nivel tecnológico que estemos utilizando hasta un nivel mucho más robotizado. Pero son detalles del consumo. Lo importante es que permitan la medición y que permitan, por ejemplo, en el caso de las plantas de reciclaje, que estoy mostrando una sofisticadísima, pero en muchos casos, la flexibilidad sobre el uso de agua reciclada. Se habla de reducción del consumo hasta del 15% de uso de agua captada, por decirlo así, porque no voy a decir tratada necesariamente, sino agua captada, agua comprada de alguna manera, y esto hasta el punto de llegar a la flexibilidad, como me hablaba alguien en la industria en estos días, del uso de lodos, que eso hay que fortalecerlo, eso hay que fortalecerlo con unos niveles de control que me permitan a mí garantizar que voy a reducir el consumo de agua y que voy a aportar con el uso de lodos, pero lodos provenientes del concreto, en la resistencia inclusive. Ahora, normativa, el trabajo es ese. Normativa y conocimiento de que no hay normativa, cómo medimos en desempeño. Muchas veces, para jefes de planta, nos miden con que el agua reciclada no cumple el pH. El agua que tengo que medir es el agua que ingresa en el concreto. Ese es el agua que tengo que medir. Ese tipo de flexibilidades, entendimientos responsables desde el punto de vista de desempeño del concreto, es lo que tenemos que empezar a o continuar trabajando hasta llegar a estos puntos. Estos puntos que le llaman tener el balance hídrico. Esa debe ser nuestra ruta, tener balance hídrico donde me diga cuánto llegué. Si se acordaban de los indicadores que hablaban entre 130 que mostraban en la primera diapositiva, hasta llegar a un indicador que de hecho es indicador de la industria, consumo de agua por metro cúbico en la operación. No es que mi diseño tenga, esa es otra cosa. Mi diseño puede tener el consumo de agua más óptimo porque utiliza el superaditivo, pero eso no quiere decir que no esté desperdiciando agua en el resto de mi proceso de control. Entonces, jefe de planta, el diseño que me den no necesariamente tiene que ser el más eficiente en consumo, sino que operativamente me ayude a tener un balance hídrico igualmente, ya que me permita utilizar un agregado en unas condiciones de humedad. Eso sucede para el comportamiento del concreto cuando valido el diseño. Si una condición de humedad que la debo controlar por aquello de inventarios, sin embargo tengo un límite de condición de humedad, pero si mi diseño es súper óptimo en agua por el uso del poder de los aditivos, puede que no esté dando el balance térmico y puede que no esté dando la ventaja integral de ese diseño. Vamos al aspecto o a la arista de seguridad, que es bien interesante y hoy en día de gran vigencia. Todos, o la industria, ha venido trabajando en esto. Hoy lo que está sucediendo en épocas de cambio es que esto va a sufrir su cambio.
esto va a sufrir su fortalecimiento. Hoy en día se está dando fortalecimiento de tener los principios, a partir de los principios que hoy en día se tienen de cuidarnos, de observar, de manejar todos los protocolos de seguridad, trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo con energías, etcétera, etcétera, que se desarrollan, y si no los tenemos, claves también desarrollarlos en lo básico, porque los cambios y los fortalecimientos van de la mano de, afortunadamente en algunos países como Colombia, bueno, y en unos que no han dejado, como me hablaban ahorita desde México, cuando tú tienes operaciones andando, pero en países como República Dominicana, Panamá, Honduras, que llegaron a cero, llegamos a estar en cero, parados totalmente, llamado inclusive toque de queda. Se reactivan las operaciones de la mano de estos protocolos, se reactivan de la mano de circulares para tener en cuenta, inmediatamente se actúa desde la industria a trabajar y aportar los checklists o a trabajar con las disposiciones para que la industria de la construcción complemente en toda su cadena de suministro. Nosotros somos parte de la cadena de suministro del proceso constructivo y por lo tanto tenemos que trabajar con esas nuevas disposiciones. Esas nuevas disposiciones serán tan severas como toque y como podamos. En el carro, aislamientos, todas las recomendaciones que van a existir y que ya existen y que han sido cambiantes. Igual, redes, hoy en día ha cambiado cuántas veces el protocolo que les llega de cómo cuando vamos a la calle, qué tenemos que revisar, virus, cuánto vive en cada superficie, etcétera. Veía por ahí a mis amigos de Hormigones Fernández que mandaban, me gustó esa información y la guardé, cuánto vive en cada uno de las superficies, qué debo hacer con cada una de las superficies. Eso va a ir cambiando y eso mismo es lo que tenemos que aplicar a la seguridad de nuestros procesos. Y es por eso, como les decía, para el productor de concreto será tan sofisticado como podamos. Si llego al túnel o al sistema de satinización o de nebulización que me vaya a remover, maravilloso. Pero si no, llego a las prácticas de aislamiento, llego a las prácticas de hacer viable rápidamente el tema de la robotización de nuestras plantas, que muchas veces tienen la capacidad, pero no lo aplicamos. Hoy en día, en estos tiempos, pues una de las recomendaciones claras que se hacen es mantener las condiciones, conservar las prácticas de mantenimiento claves para que no nos pase el efecto contrario. Esto quiere decir, hemos tenido equipos parados y los equipos parados tienen que tener su actualización, por decirlo así, de ponerlo a trabajar en vacío, con mezclas básicas para poder tenerlo actualizado, removido el cemento, removido los agregados, los carros en buen estado para nuestros arranques, y que en algunas han tenido la fortuna de poder estar haciendo pilotos en vivo, por decirlo así, pequeños pilotos de estas condiciones, porque la industria se volcó a ayudar y prestar los carros para, por ejemplo, el lavado en las calles, ¿ya? Y eso permitió que empecemos a aplicar estos protocolos, y estos protocolos irán siendo cambiantes. Lo importante es generación de esos protocolos y que la primera línea tenga empoderamiento, conocimiento y empoderamiento. Ahí viene uno de los factores que hablábamos, comunicación, educación. Todo esto es importante con la primera línea, porque si ustedes también lo están viviendo como lo vive uno, de que la gente sale a las calles porque no tiene el conocimiento del efecto que tiene sobre la pandemia, igualmente en este caso será así. Es la importancia del jefe de planta en este proceso de formación y de comunicación y el trabajo en equipo con la industria. La industria está a la disposición y actúa para trabajar en este aspecto. Y no solamente este, sino todos los demás, pero en este es clave. Ahorita vamos a continuar entonces con el proceso. Ya hablamos de seguridad, hablamos de temas ambientales, hablemos de temas del proceso. Antes de hablar del tema del proceso, que es la última etapa, digamos que pensemos cómo estamos nosotros respecto a la era digital. Y si ustedes lo piensan, estamos bien, tenemos uno de los ángulos importantes dentro de la industria. No quiere decir que todos lo podamos tener porque es un imposible, de acuerdo a los niveles y demás. Tenemos la tecnología. La tecnología en la producción de concreto existe y es fuerte. De hecho, muchas veces la subutilizamos. De hecho, podríamos tenerla y estamos trabajando
con la misma industria en que sea acorde a lo que necesitamos para que no sea subutilizada, no sea costosa, por decirlo de alguna manera, y se puede hacer. Estrategia ya se tiene, es comercial. Hay que trabajar en nuestra estrategia operativa de la mano de los procesos. Segundo cuadrante de la TAD. Porque puede que tengamos productos y servicios, comunicación, servicios de entrega, etcétera, pero nos falta procesos operativos, ser más fuertes en ese proceso y la cultura dentro de ese proceso operativo. Ese es nuestro deber, esa debe ser nuestra mentalidad, ese debe ser empezar a caminar en esa ruta de inspiradores, en esa ruta de, por ahí veo que uno de nuestros ciclos es de inspiradores y esa es nuestra gran labor, en esa ruta de la convicción y la conexión con el cliente y automatizarnos en ese relacionamiento para llegar realmente a una cultura digital, a una vivencia de proceso digital. Perdón, te interrumpo porque ya estamos sobre el tiempo. Ok, listo, ya está en el proceso, que si bien ese es nuestro proceso, sigamos. Y por último, este es el esquema. Yo puse esta gráfica, con el perdón de ustedes, del color verde, porque tiene años y no es editable. Y tiene años y tiene la era digital involucrada, el sueño de la era digital, el sueño de nuestra automatización en cada uno de estos, desde la planeación. Por eso la planeación de la operación debe ser con herramientas tecnológicas, prácticas, información y claramente cumplimiento de la normativa. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que para la planeación tenemos aspectos claves o para la operación aspectos claves como son la ubicación de nuestras plantas, de la mano de data, la mejor ubicación de nuestras plantas en búsqueda de la optimización de nuestros recursos en términos de tiempos de ciclo, en términos de capacidad. En esta etapa cambiante vamos a tener que ser aún más fuertes en la forma como programamos nuestros equipos en despachos en la medida de que se van haciendo los inicios. La mejor forma, y entre otras, pensar en las alternativas hoy en día de alternativa 1, producto dentro de una obra. Empezar a pensar más en eso, que lo hemos trabajado y que nos va a dar costos, nos va a dar eficiencia y nos va a dar capacidades de producción específicos. Y en nuestra alternativa normal, que es la de suministrar a todos nuestros proyectos, tener las ubicaciones y el mejor dimensionamiento posible de cada una. En ese orden de ideas, lo que necesitamos es equipos y adecuaciones en plantas lo mejor posible, dimensionadas de acuerdo a esos objetivos, esos histogramas de consumo, a esos tipos de productos. Aquí viene un ingrediente que vuelve el tipo de producto a entrar. Vuelve el tipo de producto a ser un elemento de entrada para garantizar que vamos a tener la instalación y la dimensión adecuada, la capacidad de producción y de entrega adecuada, basado en ciclo, basado en base de datos, en información. Qué bueno que hoy en día le podemos llegar al cliente a decirle cómo ha sido su comportamiento histórico de tiempos de entrega, de tiempos de transporte, para que él también trabaje acomodadamente con nosotros en la mejora de esos ciclos de colocación. Eso es lo que necesitamos hoy en día en los aspectos cambiantes y de ahí de la mano de la data y de las bases de datos y la tecnología. Como decía, si tenemos el producto, no vamos a tener un efecto sobre esto, porque vamos a tener claridad sobre las necesidades de materia prima, la necesidad del equipo, la capacidad operativa. Desde la tolva de alimentación viene dado por el diseño que me entregaron y no interfiere con mi capacidad de entrega y de producción. Asimismo, hoy en día, a trabajar mucho en el layout, en la distribución física de la planta, va a ser fundamental, porque va a tener el ingrediente de salud e higiene, va a tener el ingrediente de puntos de control, que si bien lo teníamos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de agilidad, hoy lo vamos a tener más desde el punto de vista de eficiencia y de relacionamiento, aislamiento y los aspectos que nos invita hoy en día los tiempos de cambio. Este layout también me da, como decíamos, puntos de control como son los de consumo de agua y los de control de inspección, y asimismo serán los de higiene.
Hablaba de la materia prima y la importancia que desde el diseño, saber el origen, pero trabajar en procesos integrados, trabajar en optimizaciones de stock, optimización de manejo y optimización desde el diseño, en la medida de que el diseño también nos hable, nos aporta a que no tenga restricciones. Y eso nos da ¿qué? El desempeño. El aporte sobre el entendimiento del desempeño. Por último, con esto tendremos la adecuada asignación de recursos para garantizar el suministro esperado, la disponibilidad mecánica, la productividad de los equipos. Las líneas que necesite tener disponibles u operaciones disponibles en estos procesos de arranque. Estos procesos de arranque es clave articular todas estas aristas de planeación de lo que espero suministrar, de qué equipos necesito, qué personal necesito y cómo manejo ese personal para cumplir mis requerimientos. Y esto también, digamos que lo que hablábamos del mantenimiento. Cuando hablamos del mantenimiento, no olvidar lo clave. Así como ya vamos a trabajar más en los checklists sobre las condiciones de salud en planta, las condiciones de higiene, seguir trabajando en los checklists sobre el alistamiento de equipos para asegurar su productividad, su mezclado, su capacidad de dosificación y aportar a la regularidad, coeficientes de variaciones y la productividad y los costos del producto final. El estado de materiales, ya lo mencioné como, entre otras cosas, mencioné como proceso y como objetivo del proceso, que es las condiciones de humedad adecuadas, controladas, para garantizar los consumos de agua y los comportamientos. Pero también la medición y los métodos de medición son importantes, que tengamos data y que tengamos tecnología. Si no la tenemos, igual tenemos juicio y rigor en el manejo de humedades desde que entran los agregados a la operación para garantizar el control de su estado que entran a la mezcla de concreto y así poder garantizar la uniformidad de ellos. Pues decía de los equipos, de las capacidades de los equipos, para garantizar que los ensambles granulométricos estén y evitar los problemas de segregación y garantizar que en la gráfica que muestra a la izquierda son los errores de cargue que se pueden y que hoy en día los manejamos y que debemos seguir trabajando en esa disrupción del tema digital de este tipo de información. Tenemos consolas y tenemos pantallas que podemos robotizar y seguir trabajando en esa línea de nuestras correcciones sin meter mano, en lo mínimo, para garantizar en este momento nuestro aporte a la flexibilidad en costos, mano de obra, control de procesos, higiene, salud. Y controles de tiempos de mezclado, controles de equipos para garantizar esa calidad del mezclado. Y por último, pensar en los resultados esperados desde un modelo de costo. Tengo ubicaciones y dimensionamiento, con qué voy a atender ese mercado en estos inicios o en estos procesos de arranque. El producto, los layouts, las áreas de trabajo seguras, el abastecimiento de la materia prima en términos del mejor manejo de su estado, el mejor manejo y los procesos controlados mancomunados con los proveedores, con los conceptos de confianza, etcétera, y la asignación y la gestión apropiada de equipos para mi grafiquita de minimizar la variabilidad del producto, mejorar los costos. Los resultados esperados, eficiencias en consumos, inclusive de combustible, tiempos de transporte, cementante, mano de obra y nuestro cumplimiento a la entrega. Por último, la logística, que la logística va acompañada de articular tecnología con información del cliente, cómo programar y cómo despachar. Aquí es donde más se ha trabajado y que ya desde el punto de vista es hacia la distribución, no hacia la entrega, no hacia la producción, como estamos hablando desde el jefe de planta, pero compete al jefe de planta en la medida que este proceso de programación sea exitoso, contribuye a el éxito también de los rendimientos que tiene la planta, pero también los rendimientos de la planta contribuyen a este cumplimiento. La veracidad de la programación, la optimización de los recursos, la reproductividad del diseño. Vuelve a aparecer el diseño, porque muchas veces va de la mano desde ese concepto, para tener controles. Y por último, llegar a trabajar mancomunadamente con las herramientas de acompañamiento. Ya hoy en día
la digitalización y la construcción, la industria de la construcción está trabajando en lo que hemos soñado nosotros toda la vida como concreteros, que es poder monitorear desde la madurez y la temperatura en el elemento, verificar ese desarrollo de resistencias y ahí cómo nos ahorraríamos inclusive la evaluación. De eso nos falta mucho, pero sí es el camino que debemos seguir de la mano de seguir cruzando información, seguir cruzando procesos, validar y garantizar de que ese proceso sea confiable para ambos escenarios, para la obra y para el acompañamiento a la colocación del producto. Indicadores del negocio. Jefe de planta, en su cabeza, usted es un gerente que tiene ese volumen entregado como mi meta, esperada desde el punto de vista del proceso comercial, qué productos fueron vendidos, porque de ahí depende la planeación de la operación, si se me sube mucho la resistencia, si tengo productos de pavimento, todo esto va dentro de mi planeación, y los procesos y los indicadores de eficiencia operativa y confiabilidad del producto. Esto es para que el jefe de planta tenga en su cabeza que es un agente de cambio y son sus acciones. Digamos que si estamos de acuerdo, como conclusión, tenemos áreas de trabajo como son las especificaciones por desempeño de la mano del consumo responsable, de la mano de los materiales locales alternativos y materiales alternativos, comunicaciones efectivas internas entre procesos, entre la gente a cargo, jefes de planta, operadores, para trabajar de la mano de esa agilidad de los procesos y del conocimiento del porqué de cada una de las actividades operativas. Distanciamiento físico, la educación, la formación, la responsabilidad que tienen sobre eso y la capacidad que tienen para hacerlo, apoyados en la industria y en muchos otros factores. La relación de confianza con el cliente y con los proveedores, el control de procesos, creer en la medición y exigencia en la medición, la limpieza y el orden y el trabajo en equipo. Señores, esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de su interés. Quedo muy a su orden para información, para compartir y para responder a cualquier inquietud. Ok, muchas gracias Esther por tu presentación. Como siempre, yo creo que aprendimos cosas de lo que nos comentaste, de tu experiencia, digamos, en todos estos temas. Y pues tenemos, yo creo que muy poco tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta que quisiera formular en este momento, la puede hacer por intermedio del chat. Entonces, ahí tenemos ya, alguien nos escribió, están escribiéndonos. Bueno, tenemos una primera pregunta. ¿Qué tipo de cemento de adición mineral recomienda para mitigar la reacción álcali agregado? Desde Perú, nos está preguntando Omar Charaja. Ojalá la ceniza, ojalá pudiéramos usar siempre la ceniza en esta mitigación. Las otras aportan, la ceniza, en mi experiencia, ha sido muy buena en el aporte desde el punto de vista físico y químico, obturación y también la estabilización como tal de ese agregado cuando es reactivo, y hemos tenido muy buena experiencia. En términos de las otras adiciones que las hemos utilizado o que se pueden utilizar a través del mismo cemento, también aportan, pero la ceniza es un excelente mitigador. Ok. Nos preguntan, ¿es posible que terminemos la presentación? Sí, nosotros vamos a tener posibilidad de ver esta conferencia con la grabación. Eso lo debemos tener seguramente de acá al viernes. Y tenemos la próxima conferencia este viernes, que es COVID-19, Administración del Riesgo por el jefe de planta, a cargo de Carlos Mauricio Moreno. Va a ser a la misma hora. Las personas que participaron el día de hoy no tienen necesidad de volver a registrarse. Le vamos a enviar, digamos, el link para que puedan acceder directamente a la presentación el día viernes a las 10 de la mañana. Nos preguntan qué medidas han establecido en concreto para el COVID. Ahí respondo yo también por federación.
nosotros hemos hecho una guía de orientación para empresas productoras de concreto sobre COVID, que habla, digamos, de las medidas básicas que hay que tener, de orientación para las empresas y orientación para los colaboradores de las compañías. Esa guía la tenemos en la página de internet de la federación, pero pues si alguien la requiere nos la puede también solicitar. Para información, la guía que hicimos a nivel de la FIP de orientación sobre COVID es una guía que luego la vieron en Estados Unidos, la vieron en Europa, la vieron en Turquía, la vieron en Canadá, y hoy en día hay versiones de esta misma guía que hicimos acá en Latinoamérica, en inglés, en portugués, en francés y en turco. Entonces, sirve, digamos, para cualquier empresa que está en el negocio como elemento, digamos, de orientación, y con eso pueden, digamos, ya ajustarlo a la normativa local. Bueno, estoy recibiendo, son felicitaciones para ti, Esther, por la charla. Muchas gracias por la presentación, y entonces el viernes tendremos la siguiente, que es un tema ya específico también de administración de riesgos por el jefe de planta en esta emergencia o en esta situación que tenemos con el COVID-19. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, y muchas gracias a ti. Gracias a todos y a la orden siempre. Muchas gracias. Okay. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a todos, ¿no? Bien, ok. Gracias. Chao.